Patricia, seguimos dándole vueltas más de 50 días después a cuestiones pues que hace unos días parecían muy sentadas. Por ejemplo, fíjate lo que nos pregunta este espectador. ¿Me podéis decir si en los supermercados el virus permanece en las superficies de los alimentos y los envases y si tenemos que desinfectarlos al llegar a casa? Es algo que teníamos como muy claro que sí y ahora es que hay dudas también sobre esto, Patricia. Pues efectivamente, hubo incluso un estudio que decía tantas horas en el cartón, tantas horas en metal. Bueno, pues todo esto se ha venido abajo porque la Organización Mundial de la Salud dice que no hay ninguna prueba de que se contagie uno mediante la superficie, tocando cosas de la superficie, con lo cual es muy difícil. Y hoy ha salido también un estudio de una asociación de consumidores que decía que había ido a los supermercados, había cogido productos y había comprobado que no se mantenía el virus en la superficie de los productos. Que eso es Además, una noticia bastante buena. Tenemos que saber que realmente los supermercados, toda la cadena de alimentación en nuestro país está vigilada. Tenemos que estar tranquilos en este sentido, no hay ningún riesgo y bueno, afortunadamente estas cosas se siguen estudiando, pero podemos ir tranquilos al supermercado como hemos estado yendo. Patricia, esta pregunta es para ti, tiene que ver, bueno, pues con los planes que todos tenemos ganas de retomar. Mira. Soy presidente de un club deportivo de montaña, hacemos la práctica del senderismo y quisiera saber si en la fase 1 o en la fase 2 o en qué fase podemos ya salir a hacer senderismo en grupo con un mínimo de personas dentro de nuestra Comunidad de Madrid para poder pasear por la naturaleza, por el campo, por las montañas dentro de lo que es la zona de la Sierra de Guadarrama. Bueno, es una buena pregunta porque no está del todo clara. Dependiendo de las fases, hay actividades que si eres profesional se pueden hacer, si eres amateur no, si tienes una empresa sí, otras no. Ahora mismo en Madrid estamos en la fase 0,5, no se puede. En la 1 podremos empezar a entrenar en algunos gimnasios, pero de uno en uno, y salir a la naturaleza yo me temo que será más adelante ya en la fase 2. Pero la verdad es que cada vez que se apruebe una fase, cambian cosas, matizan cosas, como lo de las terrazas, que antes era el 30% y ahora será el 50%. O sea que tendremos que estar pendientes. De momento en Madrid no podemos ir a disfrutar de la naturaleza. ¿Y eso qué es lo que se supone que es una zona de campo abierto? Gracias, Patricia. A ver, Y vamos a continuar con más preguntas. Patricia, esta para ti de cómo tenemos que hacer con las superficies para liberarnos del dichoso virus. Me gustaría saber, porque yo sé que hay centros de salud que no tienen ventilación, son centros de salud pequeños, que no se pueden ventilar y que yo sepa ninguno se ha fumigado. ¿Por qué no va la UMI a esos centros a fumigar? Bueno, lo primero que hay que decir, llevamos ya semanas hablando de esto, que esto no es una bacteria, no hay que fumigar nada, hay que limpiar con agua, jabón y lejía. Ya está, no hace falta que vaya la UMI a fumigar ningún sitio. Y yo supongo, y estoy convencida, que todos los centros de salud están siendo perfectamente higienizados porque tienen personal para ello. Y lo más importante ahora, cuando volvamos a la fase 1, que es una de las cosas que se está pidiendo, es que haya una separación cuando uno vaya al ambulatorio, cuando uno vaya al hospital, que haya una trayectoria para las personas sospechosas de coronavirus y otras para las enfermedades de otro tipo. Esto es lo que hay que pedir y, por supuesto, agua, jabón y lejía, compañeros. agua, jabón y lejía. Nos queda la última pregunta, relativamente breve. Javier, que es un camarero que nos dice: me tendría que haber incorporado a un hotel a mediados de marzo, soy fijo discontinuo y mi jefe ya me ha dicho que este año no van a poder contar conmigo. ¿Qué alternativa tengo? ¿Puedo buscar trabajo en el mismo sector o debería reciclarme? Yo siempre soy partidario de allá donde tenemos experiencia y formación que apostemos por ese sector. En este caso, lo que sí le diría es que a lo mejor aprovechase este impasse, porque yo creo que va a ser una cuestión de meses, para mejorar su formación. Y, por ejemplo, le sugeriría un curso de coctelería que aquí imparte, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Madrid. Tenemos una escuela de hostelería también dependiente del Ayuntamiento de la capital. Pueden ser opciones, salvo que diga: oye, estoy harto de la hostelería y entonces me reciclo a otra cosa, en cuyo caso pues ya hablaríamos de otro tipo de acciones, ¿no? Patricia, Venga, el reto lo acepto. antes de hacerle los coros, Patricia, antes de hacerle los coros, escucha esta pregunta
que también es para que la respondas tú, porque además es muy importante sobre lo que está haciendo prácticamente media España, que es teletrabajar. ¿Puede mi empresa obligarme a acudir a la oficina si puedo teletrabajar? Bueno, en principio la orden lo que dice es que se fomentará el teletrabajo, pero no lo prohíbe. Otra cosa es la conciliación. La conciliación sí que dice que hay que favorecerla y que es obligatoria. Pero el teletrabajo realmente, si puedes volver a la oficina, te pueden obligar perfectamente, salvo que tengas menores o mayores a tu cargo. No sé qué piensas tú, Javier. Sí, efectivamente es así. Lo que ocurre es que, ojo, la empresa tiene que garantizar las medidas de seguridad para que se vuelva a trabajar desde la oficina o desde una fábrica, es decir, que tiene que haber la separación correspondiente, porque si no es así, entonces sí estaría obligada a promocionar el teletrabajo. Ya, pero es que lo que apuntaba Patricia es como, vale, por un lado se fomenta el teletrabajo, por otro las escuelas infantiles creo que hasta septiembre o octubre claro, pero la conciliación no sí que abren. es obligatoria. ¿Cómo hacen esos padres? Mira, claro. yo aquí, me lo permitís, yo no entiendo que en toda Europa se vuelvan a los colegios, menos en Italia y en España. No lo puedo comprender. Y en junio habrá campamentos. Colegio no, pero campamentos sí. Pero fíjate, hoy por ejemplo en Francia han devuelto a muchos niños que habían empezado clase porque ha habido algún rebrote. Es que claro, es complicado, ¿no? Al contrario, hoy salía un artículo en The Guardian que decía claramente que no había prueba de rebrote, que los niños no contagiaban tanto como sí, yo te digo en Francia, no sé. Patricia, que te permitimos todo. Tú. Ella lo sabe, Oye, ella se lanza. El tema de conciliación es que la ley es muy graciosa porque dice lo que comentaba Patricia, pero a la hora de la verdad, cuando no es posible teletrabajar, que hay un montón de profesiones, por ejemplo las peluqueras, a nosotros en Madrid Trabaja nos han escrito muchísimas diciendo que claro, no podían teletrabajar y tenían un problema con los hijos, con lo cual también es algo... Y lo vamos a pagar las mujeres, ¿eh? Exacto. Yo estoy indignada con esto, lo vamos a pagar las mujeres, los hombres también podéis quedaros en casa teletrabajando. Sí, pues ahí queda ese llamamiento de nuestra querida Patricia. Y la siguiente pregunta va para ti también, tiene que ver con las mascarillas. Solamente me gustaría saber una cosa, si los que no llevan la mascarilla, ya no te digo los guantes, pero la mascarilla, ¿son más listos que los que lo llevamos? ¿O qué pasa? ¿Por qué llevamos unos y otros no, cuando han dicho que hay que llevarlas? Bueno, decir que sí hay que llevarlas lo han dicho ya hoy, que van a redactar esa norma, pero en realidad la mejor protección son 2 metros. 2 metros de distancia. ¿Y dónde va a ser obligatoria? En espacios cerrados, en el transporte ya lo es, efectivamente, y en aquellos espacios abiertos donde no se pueda garantizar la distancia de 2 metros. Si no, la mascarilla no es necesaria. Eso insistían mucho siempre los médicos que venían aquí, esa distancia de seguridad sagrada. Importante además lo que acaba de anotar Patricia, porque en aproximadamente 2 días es cuando llega la orden ministerial que va a obligar, entre otras cosas, a que la mascarilla, si no se puede mantener la distancia social, tenga que ser obligatoria en cualquier espacio público. Importante la información que nos dará el gobierno dentro de 2 o 3 días. No sé si tenemos más preguntas, teníamos una más. Vamos a por una más porque en este caso viene también para Patricia. Escucha. Quisiera saber si el uso del soplador de hojas en las comunidades de vecinos pueden representar un riesgo de contagio del COVID-19, ya que levanta polvo y otras impurezas que pueden ser aspiradas por las personas que pasen cerca, así como por los vecinos. Muchas gracias. Bueno, el COVID lo dudo mucho porque realmente no se mantiene así en el aire y la transmisión no es por aire realmente. Ahora bien, es verdad que el tema de los sopladores, estos de hojas, tiene mucha polémica porque se dice que incrementa la contaminación porque mueve la contaminación urbana, cosa que en un jardín no pasaría. Y lógicamente sí, claro, si usted tiene alergia a ácaros, polen, etcétera, pues esto lo levanta todo. Pero no creo que sea inseguro para el tema del COVID. Bueno, les decíamos antes de irnos a publicidad qué pasaba con las loterías, qué ocurría, Patricia, con esos boletos, con esos resguardos, nos pregunta un espectador que teníamos antes de esta pandemia.
Bueno, como los plazos administrativos están paralizados y en cuanto ya se abran, que se están abriendo ya fase 0, fase 1, la mayoría de los establecimientos podrán cobrarlos sin ningún problema porque no han caducado. Y luego además la buenísima noticia, que empiezan ya las loterías, para aquellos que les guste, las deportivas, la Lototurf, esta semana se van a celebrar ya, la semana que viene Euromillones y Primitivas y para el 11 de junio tenemos ya la Lotería Nacional, así que todo vuelve, poco a poco vamos volviendo. Jueguen con responsabilidad, no dirá que no se lo decimos. Otra pregunta para Patricia y además esta es de las importantes porque tiene que ver con los expedientes de regulación temporal de empleo. Yo soy perjudicado por el ERTE. Me anotaron en el ERTE en mi empresa el 14 de marzo y que hasta la presente fecha no he cobrado y no sé qué hacer. Pues es una pregunta que nos llevan haciendo semanas. Es tremendo, son muy pocas las personas que están cobrando, algunas han cobrado ya, otras se dijo que en mayo, pero fijaos que ya estamos a 18 y muchos siguen sin cobrar. Paciencia, paciencia, no podemos decir otra cosa y que al parecer las entidades financieras habían llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para hacer unos adelantos a aquellas personas que estuvieran un ERTE y que pudiesen certificarlo, así que a lo mejor se puede acercar a su oficina y le pueden hacer un anticipo de este ERTE porque si no la verdad es que muchas familias lo están pasando mal. Muchas, sí. Bueno, importante la información que nos facilita Patricia desde Asufin. Patricia, tenemos una pregunta para ti, por favor, escucha, si eres tan amable, y así abrimos nuestro consultorio con Asufin. ¡Hakuna Matata! Vaya frase genial. ¡Hakuna Matata! No lo pases mal. Perdón. Hakuna Matata no lo sé decir. Claro, esto es un vídeo que también les teníamos preparados, que se ha colado un poco, sobre cómo se unían todos los artistas para tratar de sacarnos una sonrisa con las canciones. En este caso, de todo un clásico de la película de Walt Disney. La pregunta que te quería lanzar yo a ti era, que nos ha llegado también por WhatsApp, es ¿puedo negarme en este caso a acudir a mi puesto de trabajo si mi empresa no respeta las medidas de higiene mínimas para evitar el contagio? Bueno, pues lo que tendrías que hacer es denunciarlo, efectivamente, decirle que no hay esos 2 metros, que no está proveyendo de la distancia mínima de seguridad, del aforo, todo este tipo de cosas. Hay que denunciarlas porque efectivamente las empresas están obligadas a que todas las medidas de seguridad y higiénicas se estén tomando antes de volver al trabajo. Eso es muy importante, así empezábamos el programa. Bueno, pues que esta crisis del coronavirus pues no nos sirva, ¿no?, de excusa a algunas empresas para cometer abusos. Bueno, pues tenemos que despedirnos ya, ¿no? Patricia Suárez, gracias por estar con nosotros una noche más. Hakuna Matata hoy, Patricia, que era la consulta que te hemos lanzado. Hakuna Matata y a casa. Gracias. Y a ser feliz, ¿no?, decía la canción.